Hola, buenos días. Bienvenidos al Bootcamp para pequeñas empresas. Yo soy Robert Theobald, Small Business Ombudsman o Defensor del Pueblo para pequeñas empresas para la Autoridad Comercial de Arizona, the Arizona Commerce Authority. Nos gusta empezar estos seminarios web dando gracias a nuestros socios comunitarios. No podemos hacer los bootcamps sin su ayuda, pericia y experiencia. El bootcamp es diseñado para ayudar a preparar a las empresas pequeñas a regresar de la crisis de COVID más fuertes que nunca. Es una iniciativa estatal apoyada por nuestros socios comunitarios y, lo más importante, es un colectivo de recursos y una biblioteca de contenido. El colectivo incluye herramientas y guías adicionales de nuestra red de socios comunitarios para ayudar a las pequeñas empresas. Y como dije, aún más importante es la biblioteca de contenido. Grabamos todos los seminarios web que hacemos para el bootcamp. Ha creado una colección de más de 160 seminarios web grabados que todos ustedes tienen acceso sin costo. Ustedes pueden ver cualquier seminario cuando quisieran. También el Estado tiene 2 sitios web que contienen información importante. El primero es para información sobre COVID, arizonatogether.org, arizonatogether.org. Y el segundo es para recursos empresariales de Arizona. Ambos de sitios tienen sitios en español también. El ACA tiene varios programas también para ayudar a pequeñas empresas. Tenemos servicios para pequeñas empresas, fuerza de trabajo y Arizona MEP para los fabricantes. Y para los que quieren empezar una empresa nueva, tenemos el Checklist Program, la lista de verificación, lo cual es una guía para licenciar y registrar una empresa. Y cada martes y jueves tenemos seminarios de web. Hoy es un seminario especial que hacemos. Pero cada martes y jueves tenemos los seminarios y aquí se ven los bootcamps de esta semana y la próxima. Y con esto me gustaría introducir nuestro presentador de hoy, Alex Magallanes, de Chicamos por la Causa y Prestamos. Y Alex, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias a Faith y Robert por la invitación y obviamente a la Autoridad de Comercio de Arizona. Y con esto me encantaría poder comenzar a nuestra presentación de hoy sobre cómo obtener el perdón o condenación de tu préstamo de programa de protección de pago. Voy a comenzar a preparar mi monitor en unos segundos. Y como no puedo verlos, Roberto, ¿me puedes decir si pueden ver mi pantalla? Sí, se ve bien. Ok, muchas gracias. Entonces, de nuevo, yo soy asesor de negocios y estoy como manejador del programa de PPP, del PPP, o mejor conocido como el programa de protección de pago. El día de hoy vamos a estar cubriendo ciertos pasos. Primeramente me gustaría cubrir de nuevo una explicación de qué es el programa o qué fue el programa de protección de pago, mejor conocido como el PPP. Obviamente vamos a tocar sobre los puntos de qué son los requisitos para obtener el perdón, ya sea como para trabajadores independientes o propietarios únicos.
O si tú eres una persona que tú tienes empleados bajo nómina o eres un empleador W2, también vamos a retomar esos requisitos o a revisar esos requisitos para obtener la condonación. Y si tú obtuviste un préstamo del programa PPP, por segunda vez obtuviste dos préstamos, entonces vamos a tomar un poco de tiempo de cómo cubrir y cómo, qué requisitos son necesarios para esa aplicación. Y el proceso obviamente de la solicitud. Y al último vamos a estar tomando un tiempo entonces para responder a preguntas. Entonces me gustaría que a través de esta presentación, si pueden poner sus preguntas en el chat de esta presentación o si las quieres anotar, vamos a estar tomando entre 15 a 10 minutos al final de la presentación para poder responder a tus preguntas. Entonces, a través de la presentación, anota tus preguntas y vamos a hacer eso. También vamos a estar. Puedes encontrar una copia de este seminario o de este bootcamp, como dijo Roberto, en la página de arizonacommerce.com, Small Business Bootcamp. Entonces, si quieres ir copiando esta dirección, como también vas a poder obtener una copia de esta presentación de PowerPoint en esa, en esa dirección que ves en tu pantalla. Bueno, entonces comenzamos. ¿Qué son? Bueno, primero la explicación del programa de protección de pago, mejor conocido como PPP. ¿Qué es el PPP? Bueno, fue diseñado, es un programa que fue diseñado para que pueda ser 100% perdonable, siempre y cuando hayas usado los fondos que obtuviste entre un periodo de 8 a 24 semanas. Hay diferentes formas en cómo pudiste haber usado los fondos, pero vamos a estar tomando un poco más en los detalles de qué son esos requerimientos. Pero el diseño de este programa fue primordialmente para gente, por ejemplo, que tiene empleados, para que pudieras haber mantenido tus empleados con un mínimo de 75% de su salario durante la pandemia en comparación con el 2019. O si tú eres un trabajador independiente, eres un propietario único, es para haber cubierto mínimamente tu compensación como propietario único o tu salario durante la pandemia, durante un periodo de 8 a 24 semanas. Si por alguna razón el préstamo no se te llegara a perdonar, que realmente no lo veo, no lo vemos muy seguido, tu préstamo lo tendrás que repagar a la administración de pequeños negocios o el SBA, lo tendrías que repagar con un plazo de 5 años y con un interés de 1%. Entonces, aún así, si ese llegara a ser el caso, para tu negocio o para ti, el SBA está tratando de hacerlo muy accesible si tuvieras que volver a pagarlo, ya sea porque hemos visto casos donde las personas no usaron los fondos de acuerdo a las reglas y por eso el perdón o la aplicación para el perdón se les es negada. Pero para que eso no pase o no acontezca contigo, te vamos a estar explicando ahorita de qué pasos a seguir para que puedas obtener el perdón 100% de tu préstamo. Entonces, ¿qué son los requisitos? Bueno, si tú tuviste como propietario único, te voy a dar un ejemplo. A lo mejor tú vendes comida y tú trabajas para ti mismo o para ti misma. A lo mejor simplemente vendes cosas en el swap meet o provees servicios y tú eres propietario único, bueno, y obtuviste tu PPP. Los fondos se pudieron haber usado o los pudiste haber usado 100% para reemplazo de compensación. En otras palabras, para pagarte a ti misma. Entonces, para personas que trabajan por su propia cuenta, debiste hacer elegible hasta una cantidad máxima de $20,833 y lo cual pudiste haberlo usado o lo estás usando para pagarte a ti mismo
Y siempre y cuando mantengas un record o mantengas todos tus documentos en orden de cómo te estás pagando a ti mismo de estos fondos. De nuevo, tiene que ser entre un periodo de 8 a 24 semanas y voy a estar hablando un poquito más cómo se ve ese periodo y cómo son las mejores recomendaciones en unos momentos. Para ser elegible para la recomendación de 100%, para que sea, ah, para que tú o puedas obtener el perdón 100%, usualmente se te es recomendable que uses los fondos, si eres propietario único, que uses los fondos en un mínimo de 11 semanas. Entonces es fácil, lo que puedes hacer es simplemente, si tuviste los fondos, los 20,833, simplemente vas a dividir esa cantidad por entre 11 semanas. Entonces, cada semana, un promedio te tendrías que pagar más o menos de 1,893.90 centavos. O puedes hacer, puedes pagarte mensualmente o cada 2 semanas, siempre y cuando cubras un mínimo de 11 semanas para propietarios únicos. Entonces, espero que lo haya explicado claramente. Si no, podemos tener preguntas al respecto al final de la presentación. Los documentos que se te son requeridos para someter y que mantengas bajo tus records son cualquier documento donde muestra que usaste los fondos para compensación propia durante el periodo de entre mínimo de 11 semanas a 24 semanas. ¿Ok? Porque estoy ahora mencionando 11 semanas de entre 11 a 24 de nuevo, porque para los propietarios únicos se te requiere un mínimo de 11 semanas. Pudiste haber hecho, si estás haciendo retiros semanalmente de tu cuenta de negocio y la estás haciendo retiro semanal, eso pues estás creando un record, ¿verdad? Bajo tus estados de cuenta bancarios. Entonces, quieres mantener en record todos esos estados de cuenta bancarios durante tu periodo de cubierto, que es lo que vas a someter como comprobante de que cómo usaste los fondos. O pudiste hacer una transferencia de tu cuenta de cheques bancaria del negocio a tu cuenta personal. Ahora, lo que hemos visto muchas veces es muchas personas preguntan por qué, si tú eres un propietario único, muchos nada más tienen una sola cuenta donde usan la cuenta personal y a la cuenta personal como cuenta de negocio también. Entonces, mucha gente, bueno, ¿qué hago en estos casos? Bueno, puedes hacer varias cosas. Puedes hacer un retiro semanal o mensual o como te prefieras, siempre y cuando sea un mínimo de 11 semanas. O puedes abrir una cuenta de ahorros y simplemente hacer una transferencia de tu cuenta de ahorros a tu cuenta de cheques semanalmente, donde puedas crear esa transacción para que así se muestre en tus estados de cuenta. Es una forma muy simple y práctica de poder comprobar de que usaste los fondos para compensación propia. Para aquellos que siguen, de nuevo, que son trabajadores independientes o propietarios únicos, si tú recibiste menos de $15,000, puedes usar los fondos en un periodo mínimo de 8 semanas. Ah, yo usualmente recomiendo que aún así, aunque hayas recibido menos de 15,000, que uses un periodo de 11 semanas simplemente para que puedas cubrir todas tus bases y obtener tu préstamo, ah, que tu préstamo sea perdonable al 100%. Para aquellos de ustedes que obtuvieron menos de 19,000, puedes usar esos fondos en un periodo mínimo de 10 semanas. Y de nuevo, cualquier compensación que fue arriba o hasta 20,833, se te recomienda que uses un periodo mínimo de entre 11 a 24 semanas, que es lo que he estado reiterando, obviamente, varias veces durante esta presentación. Los requisitos del personal, si para aquellos que son empleadores W2 o que tienes empleados bajo nómina. Primero me gustaría hacer la diferencia en qué es un empleado bajo nómina y qué es un empleado 1099. Un empleado 1099 son aquellos que tú les estás pagando cash, ¿verdad? O le estás dando nada más un cheque semanal sin tener que deducir impuestos
de su salario. Ese tipo de empleados que tú tienes realmente son considerados también propietarios únicos y son considerados como subcontratistas. Entonces, este tipo de persona no califica como un empleado tuyo, simplemente son subcontratistas donde tú le estás pagando a un salario por hacerte un trabajo bajo tu compañía. El programa de protección de pago solamente califica para aquellos que de hecho tienen empleados bajo nómina W2. ¿Qué significa esto? Que cada vez que ellos reciben su salario, que reciben su cheque, tú estás deduciendo impuestos de su cheque. Esos son los que son empleados bajo nómina. Si este es tu caso, y esta fue la forma en que cómo calificaste para el programa de protección de pago, se te requiere que hayas usado al mínimo 60% de los fondos para los gastos de nómina y el otro 40% se puede usar para otros gastos calificados que vamos a estar hablando en unos momentos. Pero el mínimo tiene que ser 60% para nómina o puedes usar hasta el 100% para haber mantenido a tus empleados bajo nómina. Bueno, ¿qué significa tener empleados bajo nómina? ¿Qué es lo que califica en los gastos de nómina? Bueno, salarios, propinas, tiempo de vacaciones que a lo mejor tus empleados pidieron y tuviste que pagar, bonificaciones, siempre y cuando que sea hasta un equivalente no máximo de $100,000 durante el periodo cubierto. Entonces, si tú tienes empleados que les pagas más de $100,000, no puedes usar más de $100,000 en ese empleado o por cada empleado como gastos de nómina calificados. También puedes incluir debajo de estos gastos beneficios de salud y de jubilación que tú estés pagando como empresa a tus empleados o impuestos estatales. Sin embargo, los impuestos federales no califican como un gasto de nómina calificable. ¿Qué tipo de documentación puedes mantener o vas a poder someter para obtener tu perdón? Bueno, cualquier informe de nómina como un resumen de toda la nómina durante el periodo cubierto. El periodo cubierto comienza en el momento que los fondos tocaron tu cuenta, los fondos fueron depositados en tu cuenta y el momento que tú escogiste, ya sea entre 8 a 24 semanas. Ese es el periodo cubierto. Entonces, me vas a escuchar decir el periodo cubierto varias veces. Entonces, cada vez que hablamos de eso, me refiero en el momento que los fondos fueron depositados hasta el momento que tú escogiste a usar esos fondos, que puede ser entre 8 a 24 semanas. Si tú también, si tienes empleados, el otro tipo de documento que puedes someter como comprobante de que usaste los fondos para gastos de nómina son los informes trimestrales, que la forma 941. Si tú tienes empleados, vas a ver exactamente de qué es lo que estoy hablando. Si tú tienes un contador que está haciendo este papeleo por ti, entonces puedes pedirle a tu contador estas formas o la forma 941, que se tiene que someter una forma cada 3 meses, ¿verdad? Entonces, si tú recibiste el préstamo vamos a decir, a principios de abril, ¿verdad? Ya estás comenzando el segundo trimestre y vamos a decir que usaste los fondos por un periodo de, no sé, 99 semanas. Entonces vas a someter los informes trimestrales del segundo trimestre, del tercer trimestre y del cuarto trimestre. Como documentación de que usaste los fondos para gastos de nómina. Es nada más para darte un ejemplo. Otros gastos calificados, si usaste nada más 60% de los fondos para los gastos de nómina y el otro 40% los quieres usar para otros gastos que pueden calificar, los puedes usar como para obligaciones hipotecarias, que vienen siendo pagos de interés para bienes muebles e inmuebles que hayan sido incurridos antes del 15 de febrero. Si tú estás pagando alquiler por tu oficina o por tu lugar de negocio, puedes usar ese 40% para pagar el alquiler siempre y cuando hayas tenido ese contrato
antes del 15 de febrero del 2020. Y puedes usar ese 40% si tú deseas para pagos de servicios públicos como electricidad, gas, agua, teléfono, internet, transporte, que ya hayas obtenido esos contratos o esos servicios antes del 15 de febrero. Todos estos gastos son gastos calificables que puedes usar hasta el 40% de los fondos que obtuviste. También puedes incluir gastos de operaciones como sistemas de computación en la nube. Ah, por ejemplo, hemos visto mucha gente que por caso de la pandemia tuvieron que mover sus servicios y sus operaciones para operar desde casa. Entonces tuvieron que comprar sistemas como Zoom, como lo que estamos usando ahorita. He visto personas que tuvieron que comprar una computadora nueva. Esto es un gasto de operación calificable. Si tuviste que contratar a un contador o recursos humanos o a alguien que te lleve la nómina, todos esos son gastos calificables, pero puedes usar solamente hasta un 40% de los fondos para este tipo de gastos. También puedes usar para costos de suministro de bienes que son esenciales para operaciones comerciales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú eres un restaurante y estuviste ya en operación antes del 15 de febrero del 2020 y obtuviste el perdón y quieres usar hasta un 40% de estos fondos para ordenar los ingredientes para tu restaurante. A lo mejor tuviste que ordenar utensilios, servilletas, vasos. Entonces puedes usar hasta un 40% de esto, siempre y cuando sean costos de operaciones de tu negocio. Y por último, si tuviste que usar dinero para gastos de protección de tus empleados como mascarillas, sanitizantes, todo eso que vemos que tuvimos que obtener durante la pandemia, ¿verdad? Pudiste o puedes usar hasta un 40% de estos fondos si son para este tipo de gastos. Lo que hemos visto mucho, por ejemplo, de nuevo, voy al ejemplo de restaurantes donde tuvieron que poner paneles entre cada mesa para poder mantener la distancia social. Ese tipo de gasto es calificable dentro de este 40%. Si tú obtuviste un PPP, un préstamo PPP, un segundo, perdón, préstamo PPP, va a haber otros requerimientos que se te van a pedir al momento que estás pidiendo que estás sometiendo tu aplicación. Y uno de ellos es de que tienes que comprobar que tuviste una reducción de 25% en tus ingresos brutos. Entonces, cuando estás haciendo esta comparación, no tienes que incluir el PPP ni tampoco si tuviste el avance del IRO o cualquier préstamo del IRO, porque estos no califican como ingresos de tu negocio. Entonces, ¿cómo se hace esto? La forma que puedes someter esta comparación y comprobante que tuviste reducción de 25% o más en tu negocio durante la pandemia o durante el periodo cubierto, hay varias formas en que lo puedes someter. La primera forma es más fácil, puedes someter un trimestre del 2020 con comparación del mismo trimestre del 2019. Y siempre y cuando se muestre que tuviste una reducción de más de 25% o más en tus ingresos brutos entre esos dos trimestres, pues es calificable para obtener el perdón para aquellos que obtuvieron el segundo préstamo del PPP. Si no estuviste en negocio durante el 2009, lo que se puede hacer es se va a tomar una comparación de tu primer trimestre del 2020 y se va a comparar con el resto del año. Y si el resto del año muestra que tuviste 25% o más en reducción de ingresos brutos, eso también te califica. O simplemente puedes usar tus ingresos brutos anuales y hacer una comparación de entre el 2019 al 2020. Entonces, a lo mejor dices, bueno, Alex, qué documentos puedo obtener o puedo proveer
para mantener este requisito? Bueno, puedes usar tus estados de pérdidas y ganancias o el famoso profit and loss y lo puedes separar por trimestre o bien lo puedes separar anualmente. Se te recomienda que si pueden ser preparados por un contador o tu contador es preferible, o lo puedes haber preparado tú mismo siempre y cuando mantenga el requisito de que se haga una comparación de entre el 2019 y el 2020. O puedes también someter copias de estados bancarios trimestrales. Y lo último también que pueda someter simplemente es una copia de declaración de impuestos del 2019 y del 2020. Si tú eres un propietario único y obtuviste un segundo préstamo del PPP, puedes someter tu anexo C del 2020 y el anexo C del 2019 o el famoso Schedule C de ambos años para poder mantener este requisito para segundos préstamos de PPP. Hemos visto muchas personas que someten su aplicación y no se dan cuenta que este era un requisito. No se te puede otorgar el perdón de tu segundo préstamo sin someter esta documentación. Entonces, si tú obtuviste un segundo préstamo PPP, toma en cuenta que se te va a requerir, este es un requerimiento que no se puede doblar, no lo podemos cancelar. Tienes que proveer este comprobante de reducción de 25% para que todos aquellos que obtuvieron un segundo préstamo. Bueno, entonces hemos visto todos los requerimientos, las reglas a seguir para que puedas obtener tu condonación de tu préstamo PPP, ya sea que obtuviste solamente uno o obtuviste los dos préstamos. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Bueno, vas a solicitar tu perdón, ¿verdad? Obviamente, ¿cuándo lo vas a solicitar? Bueno, con que si eres de nuevo, si eres un propietario único, se te recomienda que uses los fondos en un mínimo, aquí dice 10 meses, pero yo recomiendo personalmente que uses en un mínimo de 11 semanas. Pero tienes 10 meses para en el momento que terminaste los fondos, es cuando se termina tu periodo de cobertura. Tienes 10 meses de a partir del término de tu periodo de cobertura para someter tu solicitud. No quieres que se te pase más de 10 meses porque entonces a lo mejor vas a tener que repagar a cierta cantidad del préstamo. Si por alguna razón no cumpliste con la fecha límite, aún puedes solicitar el perdón, pero a lo mejor de nuevo puede ser nada más parcial el perdón. ¿En qué orden aplicas? Debes solicitar el préstamo. Si obtuviste el primer PPP y el segundo PPP, se te recomienda que solicites el perdón para tu primer préstamo y luego solicites el perdón para el segundo préstamo. No se puede usar una solicitud para los dos, se tiene que tratar separadamente. Entonces, se te recomienda que uses ese orden primordialmente. Entonces, el primer préstamo, sometes la solicitud y luego el segundo préstamo. Los documentos que se van a requerir, dependiendo con quién fue tu prestamista, ellos pueden tener un portal donde puedes ir directamente con ellos y llenar la forma que ellos te están proveyendo. O a lo mejor ellos te van a proveer con los formularios 3508 o el 3508EZ o el 3508S. Hoy en esta mañana acabamos de escuchar de parte de la Administración de Pequeños Negocios o el SBA que van a estar abriendo un portal donde en vez de tener que aplicar por tu perdón directamente con tu prestamista, vas a poder ir directamente con el SBA al portal de ellos y someter tu solicitud para el perdón. Sin embargo, todavía no se han dado
a conocer todos los detalles, solamente han dado a conocer que van a estar ofreciendo este portal. Lo que nosotros vamos a estar ofreciendo en colaboración con ACA vamos a estar proveyendo una serie también de videos o de talleres como este, donde vamos a estar ofreciendo instrucciones. Una vez que el portal se haya dado a conocer, vamos a estar ofreciendo instrucciones de cómo llenar tu solicitud en ese portal. Pero más detalles están por venir. Para todos ustedes que obtuvieron el segundo PPP, de nuevo, la evidencia de tu reducción de 25% es completamente obligatoria. Y la documentación sobre el uso de tus fondos. Obviamente tienes que tener esa documentación y someter esos documentos al momento que estás sometiendo tu forma 3508. ¿Cómo vas a aplicar por el perdón? Bueno, puedes solicitarlo de nuevo directamente con tu prestamista o posiblemente muy pronto directamente con el SBA. ¿Cómo puedes usar? Puede usar una aplicación para todos tus préstamos. La respuesta sería no, tienes que tratarlos separadamente. Cada préstamo tiene que tener su propia solicitud. ¿Y cuánto tiempo tarda el proceso? Cuando tú sometes tu aplicación o tu formulario 3508 junto con tus otros documentos de documentación agregada, el prestamista tiene 60 días para hacer una recomendación al SBA. Entonces, una vez que ellos reciben la recomendación el SBA recibe la recomendación de tu prestamista junto con tu paquete, el SBA tiene 90 días adicionales para tomar una decisión final sobre tu aplicación y darte el perdón. Entonces puede ser un total de 180 días, 120 días o un poquito más de 120 días. Entonces se te requiere que tengas que tengas paciencia simplemente durante el proceso. Usualmente no estamos viendo que el SBA esté tomando los 90 días completamente. Estamos viendo que las respuestas de ellos han sido más rápidas que los 90 días. Si tú tuviste un préstamo que es menos de $150,000, deberás usar el formulario 3508S. Y si tú obtuviste un segundo PPP, vas a usar el mismo formulario para esa segunda aplicación, más la evidencia que tuviste esa reducción en tus ingresos brutos de 25% o más. Si tú obtuviste más de $150,000, el formulario que se va a llenar es el 3508EZ y el comprobante de que no redujiste la cantidad de empleados o su salario más de 25%. Y esto es muy fácil, lo puedes usar simplemente sometiendo los formularios 941 o la 940 también. Si tú obtuviste también más de $150,000 y no calificas para el formulario 3508 EZ, entonces simplemente se llena el formulario 3508. Lo que yo sé que estamos hablando aquí de diferentes formularios y es bueno, ¿cuál tengo que usar? El proceso que hemos visto usualmente es de la mayoría de los prestamistas, ellos ya saben cuál formulario te pertenece, entonces no te preocupes tanto en que, voy a agarrar el formulario correcto, a lo mejor no lo agarro, todo eso, entonces usa nada más el formulario que tu prestamista te provee y que ellos ya, lo más posible, ellos sabrán cuál es el correcto para tu caso. Sorry. Este es un ejemplo de cómo se ve el formulario 3508EZ. Como puedes ver, es una serie de preguntas donde tienes que llenar las checkboxes y ellos, el SBA va a poder obtener información sobre cómo es tu caso, qué fue lo que es tu caso. Y tienes que
básicamente estás diciéndole al SBA que mantuviste tus empleados mínimo a un 75% de su salario o más en comparación con el 2019. O que no redujiste sus horas o no redujiste tus empleados a más de 25%. Y esto es para, este caso aplica para aquellos de ustedes que tienen empleados bajo nómina. Si tú obtuviste tu préstamo con préstamos CDFI, mándanos un correo. Este correo es incorrecto. Voy a ponerlo en el chat en unos momentos. Y simplemente vas a obtener vas a obtener una invitación para someter tu aplicación en nuestro sistema que se llama Spark. Después de someter esta solicitud en nuestro sistema, nosotros te mandamos una solicitud a través de DocuSign para que firmes tu formulario 3508 electrónicamente. Y luego nosotros nos encargamos de someterlo al SBA. Esas son preguntas frecuentes. ¿Qué pasa si no tengo la reducción del 25% en los ingresos brutos? Si no tienes la reducción de 25% o más que se requiere para tu segundo PPP, desafortunadamente tu segundo PPP a lo mejor no va a ser perdonado. Lo más posible es que no va a ser perdonado. Si tú no utilizaste el 60% requerido para tus gastos de nómina, porque la forma en que obtuviste el préstamo es porque tienes empleados y lo usaste para otras cosas, desafortunadamente, si no lo usaste de esa forma, tu préstamo pudiera ser no perdonado. Otro tipo de gastos que nos preguntan constantemente que si son elegibles como servicios de limpieza no son calificados, no califican dentro de ese 40% que hablamos. Tampoco control de parásitos o de... sí, o sea, ¿cómo se dice? Pest control. Tampoco eliminación de la trampa de grasa para aquellos ustedes que tienen restaurantes. Servicios de tecnología e información no califican. Tampoco costos de seguro, ni tampoco como costos honorarios de asociación de vecindario. Entonces, el famoso HOA. Si muchos de ustedes tuvieran que mover su oficina a una oficina en casa y tienes un HOA o un honorario de asociación y estás pagando el HOA no califica como un gasto elegible como luz para el uso del PPP. Si tú tuviste un anticipo del idle loan, ya no se te retienen la cantidad para la condenación del PPP. O sea, a lo que refiere es que mucha gente, bueno, al principio el SBA está diciendo, bueno, recibiste un avance, vamos a tener que deducir esa cantidad de tu perdón y tienes que pagarlo. Entonces ya no están haciendo eso. No, de nuevo, no puedes pagar contratistas, que son los que les pagas bajo 1099, solamente aquellos que son bajo W2. Y ese correo también está incorrecto. Bueno, entonces un resumen de conclusión de temas importantes. De nuevo, el periodo cubierto es muy importante. Puedes usar tus fondos entre un periodo de 8 a 24 semanas desde la fecha en que el periodo comienza, desde la fecha en que el depósito fue hecho en tu cuenta o fue depositado en tu cuenta, los fondos fueron depositados. Ahí es donde el periodo comienza. Entonces tú tienes que elegir entre un periodo de 8 a 24 semanas para usar esos fondos. Una vez que termines esos fondos, comienzan los 10 meses donde tienes 10 meses para obtener o someter tu solicitud. Una vez que estés obteniendo tu solicitud, vas a llenar el formulario 3508 o cualquier variedad de ese formulario. Si tuviste un segundo préstamo PPP y estás sometiendo tu aplicación para tu segundo PPP, vas a tener que someter la reducción del 25% y obviamente cualquier documentación que provea cómo usaste esos fondos.
Y muchas gracias por asistir a este seminario. Les voy a dar, voy a estar, el correo electrónico que quería es, de hecho, ahorita les pongo el correo electrónico porque el correo electrónico que estuvo a través de la presentación no es el correcto. Pero quiero abrir ahora la presentación para cualquier de ustedes que tenga preguntas. Vemos que tenemos un total de más de 14 personas que están viendo esta presentación. Si tú tienes una pregunta, quiero abrir el foro para que puedas hacer esas preguntas, ya sea en el chat o si tenemos de otra forma cómo hacer esas preguntas. Parece que abajo de tu pantalla hay una manita donde puedes darle un clic y puede mostrar que tienes una pregunta. Ok. Bueno, si tú tienes más preguntas o a lo mejor ahorita no puedes pensar, gracias Laura, si no puedes pensar en alguna pregunta que tengas, bueno, parece que tenemos una persona. Sí, tenemos Yasmin, tiene pregunta, voy a Ok. allow to talk. Yasmin, ¿puede dar su pregunta? ¿Me escuchan? Sí. Qué bueno, muchísimas gracias. Gracias por la información, fue muy útil. Yo recibí los 2 préstamos. Tengo un negocio pequeño de traducción e interpretación. Entonces realmente la única persona en nómina soy yo, pero de todas maneras aproveché el beneficio. Pedí el préstamo el año pasado y este año también. Pero yo creo que por lo que estoy escuchando a mí ya se me pasó el tiempo de solicitar el perdón. Yo lo solicité a través de mi banco de Chase y ellos apenas hace una semana, 2 semanas me mandaron la información. Ellos no tenían disponible nada para hacer la solicitud de perdón. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? De todas maneras, hago la solicitud y a ver qué responden. Sí, Yasmin, muy buena pregunta. Claro que sí, yo te recomiendo que aún así sometas tu solicitud, porque lo que puede haber acontecido es que a lo mejor ellos, a veces los bancos asumen que estás usando el periodo máximo de 24 semanas. Entonces, una vez que terminas ese 24 semanas, ellos cuentan las 24 semanas, tienes 10 meses aún así para someter tu solicitud. Yo te animo que aún así sometas tu solicitud para tu primer préstamo. Y en cuestiones del segundo préstamo, obtuviste el segundo préstamo también a través de A Chase. través de Chase, sí. Y fue muy fácil. El primero sí tuve que, incluso me equivoqué, lo traté de hacer yo sola, fue muy difícil. Pero el segundo lo solicité y me lo concedieron automáticamente, fueron como una semana. Entonces, me ayudó muchísimo, fue increíble. Hemos recibido mucho apoyo y apoyo también de ustedes con toda esta información. De verdad que no nos sentimos solos en esta ocasión y les agradecemos mucho. Muchas gracias. Acabo de poner mi correo electrónico en el chat porque el correo que tenía la presentación no está correcto. Entonces puse mi correo personal en caso de que tengan cualquier pregunta en cuestiones del PPP. No importa si no hayas obtenido tu préstamo a través de préstamos CDFI, de nuevo estamos aquí para servir. Okay. Entonces les puedo, si tienes más preguntas, Yasmin, o algo que surja y necesitas ayuda, siéntete libre de mandarme un correo. Ok, muchísimas gracias, Alex. Otra vez, gracias a todos. Claro que sí. Tenemos otra pregunta de las personas que están atendiendo.
De nuevo, si no puedes pensar ahorita, no se te ocurre una pregunta, está bien, no te preocupes, acaba de poner mi correo en el chat. Si puedes pensar en algo después, siéntete libre de mandarme un correo. Ay, disculpen el ruido de mis perritos. Bueno, si no hay más preguntas, podemos darles un par de minutos a su día y terminar un poco temprano, pero está bien. Alex, muchas gracias por su presentación. Y todos los que están con nosotros hoy participando, gracias por atender. Y esperamos que puede participar en otros bootcamps que tenemos. Los temas cubren muchas partes de su negocio, así esperamos que pueda estar con nosotros cada martes y jueves. Y con esto vamos a terminar. Y otra vez, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el futuro. Gracias. Gracias.